Esto que te voy a contar está relacionado con los jardines vaticanos. Los jardines vaticanos, tal como hoy se conocen, ocupan prácticamente la mitad de las hectáreas de la superficie del Estado Vaticano, que es la nación más pequeña del mundo. Estos espléndidos jardines al principio eran pantanos infestados de mosquitos. Era una zona despoblada y salvaje en la periferia de Roma, donde el emperador romano Calígula creó un circo romano con carreras de carros. Y allí se erigió un obelisco de granito rojo traído de Egipto, que es el que está en el centro de la Plaza San Pedro hoy. Posteriormente Nerón amplió el circo y lo usó para la martirización de los cristianos. Allí, en esa zona, en ese lugar, el emperador Constantino hizo construir la primera basílica dedicada a San Pedro, y con ello se modificó la zona. En esa zona se afincó el poder papal, y en esa zona fue donde martirizaron a San Pedro y lo sepultaron. Recién en el año 800, el Papa León IV fortificó la zona para defenderse de las incursiones musulmanas. Pero además de la historia y las bellezas actuales, hay un hecho insólito que te voy a relatar a modo de anécdota. En 1962, en el Vaticano se decidió instalar un sistema de climatización frío-calor. Y para eso fue necesario hacer excavaciones en el patio Belvedere, que es un patio que está por encima de la colina del Palacio Apostólico. Pero de repente los trabajadores que estaban excavando golpearon un hueso. Y para saber de qué se trataba, cavaron alrededor y encontraron un diente grande, enorme, y 4 piezas de hueso de mandíbula de un animal enorme. Los trabajadores creyeron que habían descubierto un dinosaurio. Sin embargo, los huesos no estaban fosilizados como debían haberlo estado si se tratara de un dinosaurio de la prehistoria, ¿no? Y esto quedó como una anécdota hasta que Silvio Bedini, un historiador del Instituto Smithsoniano, hiciera una investigación que publicó en 1997. Y allí descubrió que esos huesos eran los restos de un elefante albino llamado Anone, o Janón según la traducción, y que había pertenecido al Papa León X. Este León X se llamaba Giovanni di Lorenzo de Medici y accedió al papado en marzo de 1513. Pero ¿por qué el Papa tendría un elefante como mascota? Realmente insólito. Pero por aquellas épocas era tradición que los diversos monarcas católicos enviaran regalos al Papa. Y cuando accedió al pontificado, uno de los regalos fue enviado por el rey Manuel I de Portugal, quien tenía una relación estrecha con el papado porque había acordado una alianza estratégica para potenciar la ruta de las especies que tenían los portugueses. Los portugueses valoraban mucho esta relación. Y Manuel I no solo le regaló el elefante al Papa, sino también oro, joyas, telas y otras cosas más. El elefante Anone que le regaló Manuel I era de la raza de la India, que es una especie más chica que la africana, y fue traído de una de las ciudades que controlaba el imperio portugués en la India. El elefante Anone llegó a Roma en el invierno de 1514 y causó sensación porque nadie había visto un elefante en esa ciudad. Desembarcó en el puerto Hércules y desde allí fue conducido a pie unos 115 kilómetros hasta Roma. Y esto fue en medio de una caravana presidida por el embajador portugués de Roma, Tristán Cunha.
Lo interesante del caso es que durante la caminata, la columna de gente que seguía al elefante era cada vez más nutrida. Venía gente de todos lados, y para llegar allí pisoteaba en los campos y destruían las cercas. Otra atracción eran los cuidadores que acompañaban al elefante, que hablaban una lengua extraña y obtenían una llamativa obediencia del animal haciéndole hacer piruetas. Finalmente Anone llegó a Castel Sant'Angelo, donde estaba el Papa León X, debidamente engalanado para el momento. Cuando el animal se le presentó al Papa, sus cuidadores lo hicieron arrodillar en sus patas delanteras, bajar la cabeza y barritar 3 veces en señal de honra al Papa. Incluso en esa oportunidad el animal llenó su trompa de agua y roció a todos los presentes, incluyendo al Papa, en medio de la algarabía generalizada. El Papa quedó muy entusiasmado con Anone y le escribió cartas de agradecimiento al rey Manuel I. En principio habían puesto el animal en el patio Belvedere, que era un huerto, pero luego fue trasladado a una construcción realizada entre la Basílica de San Pedro y el Palacio Apostólico en el mismo patio. Y se exhibía los fines de semana, e incluso algunas veces se le sacaba a pasear por las calles de Roma. Y en algunas ocasiones provocaba algunos problemas cuando se asustaba y salía corriendo. Por ejemplo, cuando oyó un cañonazo o trompetas y tambores. Y en esos casos producía destrucciones y heridos en su estampida. Pero lo cierto es que el elefante Anone era una gran atracción para la corte papal y aparecía siempre en las procesiones y celebraciones de Roma en esos tiempos. León XIII se había encariñado mucho con el animal e incluso le había dedicado poemas. Sin embargo, la estancia de Anone en Roma duró poco, porque 2 años después se enfermó de estreñimiento y le administraron un laxante enriquecido con oro que no dio los resultados esperados. Y falleció el 8 de junio de 1516 en la presencia del Papa León X. Desconsolado el Papa, le pidió al artista Rafael que pintara un fresco a Anone, que es la imagen que mostramos en este video, y compuso un extenso epitafio en honor a su mascota. Finalmente Anone fue enterrado en el patio Belvedere, donde más de 4 siglos después fue detectado en las excavaciones, como dijimos. Sin embargo, Anone no fue el único animal exótico enviado al Papa como regalo en esa época. También fue enviado un rinoceronte indio 2 años más tarde. Sin embargo, el barco en que viajaba este animal se hundió y el animal se ahogó porque estaba atado. Pero se comenta que el cadáver del rinoceronte fue llevado a Roma y su esqueleto fue exhibido en el Museo de Florencia. En los foros de la Virgen María hemos publicado un artículo sobre los jardines vaticanos donde se cuenta la historia de estos jardines, que es muy interesante y te recomiendo hacerlo. El link al artículo lo puedes encontrar en la descripción de este video en YouTube. Me gustaría también saber tus comentarios respecto a esta anécdota que hemos contado. Y si te gustó este video, marca un dedito para arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.